participes a los niños en el culto. Y mira, esta mañana oraba aquí en el despacho y pensaba pues en lo que decía Jesús, ¿no? Que los niños vengan a mí, y oraba, Señor, que los niños vengan a ti. Así que bueno, quién sabe también la oportunidad de tenerlos aquí, lo que pueden escuchar, y debemos orar por eso también. Dicho esto, seguimos con nuestro Isaías, ¿no? Ya es nuestro Isaías, ¿sí o no? ¿Ya lo habéis adoptado o no? ¿Le habéis hecho un huequecito en vuestro corazón? ¿Sí? Y en la agenda también. Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy vamos a estar en Isaías 12. Así que podéis ir abriendo vuestras Biblias por Isaías 12. Vais a ver que es un capítulo cortísimo, así que no sé si es mejor para vosotros o supongo que sí, ¿no? Isaías 12. Y mirad, hasta ahora se nos ha hecho quizás un poquito largo en alguna parte Isaías, ¿no? Le hemos visto hablar mucho de juicio, ¿no? Y alguno ha estado un poquito inquieto, ostras, Isaías nos está dando una caña tremenda, ¿eh? Esto es venir aquí domingo tras domingo a recibir, ¿no? Pero hoy va a cambiar el tono por completo. Es más, lo de hoy es un pasaje peculiar porque es una canción. ¿A quién les gustan las canciones? ¿No? Lucas decía que le encanta la batería, que le hace feliz la batería, ¿no? Pues los niños que están allí van a dibujar algo que les haga feliz. Yo creo que a Pablo le encantan los arándanos, le hacen felices los arándanos, porque estaba aquí. A mí me hace feliz verle comer arándanos. Lo de hoy es una canción, es un pasaje un poquito diferente porque es una canción. Y como ya sabéis que siempre me gusta comenzar las predicaciones con ejemplos de nuestra cultura popular, pues he buscado canciones. No sé si habéis podido ver en el boletín el título de la predicación de hoy, pero es mucho más que un hit del verano. Ya sabéis que también me gusta ahí buscar títulos llamativos, mucho más que un hit del verano. Y he buscado letras de 3 hits del verano. Las leo, ¿vale? Y para despertarnos un poco vamos a hacer el ejercicio de a ver quién adivina qué canciones, ¿vale? Voy con la primera, ¿sí? Aquí me tiene embriagado, llorando de rabia en un bar, brindando por su amor, muy desesperado, muy en el olvido, estoy ahogado en un bar. Maná. Arturo, esta me la tenías que decir tú, porque Maná son mexicanos. Muy bien, muy bien. Voy con la segunda, ¿eh? Podéis tener Retiro, Casa, Campo y Ateneo, podéis tener 1000 cines, 1000 teatros, 1000 museos, pero al llegar agosto, vaya, vaya. Muy bien, muy bien. Oye, estupendo, ¿eh? Yo venía pensando, ostras, si no aciertan ninguna, propondré como nueva actividad de iglesia hacer un karaoke de iglesia. Toda la iglesia aquí un sábado haciendo un karaoke. Voy con la tercera y la última, ¿vale? Esta quizá os cuesta un poquito más porque es una traducción al castellano. La letra original está en inglés, ¿vale? He estado esperando para sonreír, he estado aguantando por un tiempo, he estado soñando con esto desde que era un niño, estoy en la cima del mundo. ¿No? La canción se llama On the Top of the World. ¿Alguien le suena? Joana lo sabe, se lo ha dicho a Joel. Joana. Molt bé, vale. Ostras, 3 de 3, ¿eh? Muy bien, muy bien. Estáis bien de cultura popular. Muy bien, muy bien. Pues esto solamente eran 3 ejemplos que ponía en una lista Spotify, ¿no? Ejemplos de canciones del verano, hits del verano, ¿no? Sabéis que llegamos al verano y está la canción del verano. Y como os decía, la Jerusalén del tiempo de Isaías tuvo también su particular hit del verano, tuvo también su particular canción popular y demás, ¿no? Hemos visto hasta ahora a Isaías escribiendo constantemente de juicio y salvación, ¿no? Y esto está bien. Esto es lo que tiene que ser, porque esto es una especie de anticipo del Evangelio, ¿no? Hemos visto que el Evangelio es juicio y salvación, ¿sí o no? Aquí se nos está dando una visión equilibrada. Isaías nos da una visión equilibrada, porque un Evangelio que solamente es salvación genera confusión, y un Evangelio que solamente es juicio es cruel, ¿sí? Así que estamos en la senda, estamos en el camino. Aquí hay equilibrio, ¿no? Hemos visto a Isaías últimamente quizás enfocarse un poquito más en la parte de juicio, de castigo, ¿no? Pero llegamos al capítulo 12 y nuestro Isaías es también el autor de este particular hit del verano, y aquí lo vamos a escuchar hablar de salvación. Aquí solamente va a hablar de salvación, solamente va a hablar de la grandeza de la salvación de Dios y de la alegría, el gozo que produce, ¿no? En la presidencia se nos ha hablado de gozo y de alegría.
Pero mirad, a diferencia de las canciones que os he leído, de las letras de las canciones que os he leído, la forma en la que Dios expresa, comunica su verdad, es una forma profunda y relevante. No es una comunicación superficial, ¿no? No nos está diciendo que cualquier cosa va a darnos la alegría o que cualquier problema se soluciona de cualquier manera. Y tampoco es una comunicación esquiva la de Dios. No nos dice, no pasa nada. No, el Señor es realista y es profundo a la hora de comunicarnos la verdad. Y esto es como debemos también nosotros comunicar la verdad del Evangelio, siendo profundos y realistas, ¿no? No siendo superficiales y esquivos. La palabra no nos invita, como hemos leído, a ahogar las penas en un bar, desinhibiéndonos de la realidad. Tampoco alimenta nuestras ideas erróneas acerca de la vida o de lo que ocurre en la vida, ¿no? No nos promete que vamos a estar en la cima del mundo, sino que Dios es realista y profundo, y gloria a Él, menos mal que lo es. Y en un contexto como el nuestro, que está plagado de mensajes superficiales, que está lleno de comunicaciones esquivas, ¿no? Que tratan de dejar los problemas a un lado, como os decía, necesitamos escuchar la verdad. De hecho, ¿os acordáis cuando presentamos la serie sobre Isaías? Esta fue una de las cosas que os dije. Necesitamos, como iglesia, volver continuamente al Evangelio y a la raíz del Evangelio. Necesitamos continuamente escuchar juicio y salvación, que es la raíz del Evangelio. Así que nosotros necesitamos escuchar la verdad, pero también nuestro contexto necesita escuchar la verdad, y la verdad en profundidad, no de cualquier manera. La verdad no de cualquier manera, sino la verdad en profundidad. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Mirad, hasta llegar aquí Dios ha expuesto el pecado de su pueblo, ¿no? Y lo ha expuesto de una manera muy clara. Corrupción. Hablar hoy en día, ahora mismo, de eso es poco... Corrupción, asesinatos extrajudiciales, ¿no? Desigualdades económicas, tráfico de influencias, idolatría, hipocresía religiosa. Todo eso era el caldo de cultivo de la Jerusalén en la que escribe y vive Isaías. Y también ha expuesto el castigo que esto merece, ¿no? Van a venir a invadiros, vais a sufrir guerra, vais a ser desplazados de vuestro territorio, ¿no? Pero ahora Isaías pausa esta realidad del juicio, aunque sea por un momento, la pone en pausa para recordar que en medio de todo este escenario Dios también tiene poder para obrar salvación. Dios también va a realizar su salvación. Y que esa salvación va a traer alegría. La salvación de Dios va a consolar y va a traer alegría. Y esta es la idea que me gustaría que os llevaseis en esta mañana calurosa de junio a vuestras casas para seguir meditando en ella. Encontramos gozo, encontramos alegría en la salvación del Dios que salva. Encontramos alegría en la salvación del Dios que salva. Porque solo hay un Dios que salva, ¿verdad? Pues encontramos alegría en la salvación del Dios que salva. Así que estamos, en referencia al título, estamos ante mucho más que un hit del verano. Estamos ante algo mucho más grande que una canción pegadiza y popular. Es seguramente la mejor canción que puedas escuchar en tu vida, porque habla de una historia que ocupa toda la humanidad, una historia que ocupa el principio de este universo, de este mundo, y abarca también hasta nuestros días, y se extiende hasta el fin, y es la historia de la salvación de Dios. Es la historia del Dios que salva en medio de todos los acontecimientos que vivimos. Y su resultado no es la nostalgia, su resultado no es la melancolía, no es la superficialidad, sino que es una alegría que nos transforma, una alegría que nos renueva, una alegría que nos consuela también. Así que vamos al texto. Vamos a leer los 2 primeros versículos. Porque ahí vamos a ver la primera idea, ¿no?, del mensaje en esta mañana. Y es que Isaías 12 es mucho más que un hit del verano por la letra, por el contenido, ¿no? Ya sabéis que analizamos las canciones en nuestro contexto por 2 cosas, ¿no? Letra y contenido, y la otra, música, ¿no? Melodía, ritmo. Pues primero vamos a hablar de la letra, ¿vale? Y vamos a ver que Isaías 12 es mucho mejor que cualquier canción del verano. Leo los versículos 1 y 2 de Isaías 12. Dice, en aquel día dirás, yo te alabo, oh Jehová,
pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es mi salvación. Confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi cántico es Jehová, quien ha venido a ser mi salvación. ¿Os acordáis del capítulo 10? Que también pusimos un título ahí interesante, los fans de Star Wars. El título de la predicación era El Imperio contraataca, ¿no? Porque en el capítulo 10 se narra, se relata, ¿no?, cómo llega un imperio a efectuar el castigo que Dios ha determinado para su pueblo como consecuencia del pecado. Y luego llegó el capítulo 11 y ahí vimos el reinado del Mesías, ¿no? Pues ahora con esta canción vemos el efecto de todo esto, ¿no? El efecto de todo este movimiento. El Señor lleva a cabo su castigo contra el pecado, pero nos muestra salvación, nos muestra su justicia, ¿no? Y lo hace en el Mesías. Y ahora, en esta canción, vamos a ver el efecto, el resultado, la consecuencia de esta salvación. Y es la alegría de la salvación, ¿no? Podemos alegrarnos, realmente podemos alegrarnos en medio de esta vida, en medio de las circunstancias que estás viviendo ahora mismo. Puedes alegrarte si has experimentado la salvación. Y es que la letra de esta canción, lejos de ser superficial, lejos de la superficialidad a la que estamos acostumbrados, nos cautiva. A mí me cautiva. Nos cautiva desde el primer momento. Y no por rimas o frases hechas, sino por aquello de lo que habla, ¿no? Salvación y consuelo. ¿Alguna vez has ido en el coche y empieza a sonar una canción en la radio? Es la primera vez que la escuchas y te paras, ¿no?, a pensar lo que está diciendo la letra hasta que ves que es horrible, ¿no?, que es fatal. Pues esta canción nos cautiva, precisamente por esto, porque nos habla de salvación y consuelo. ¿Quién no necesita hoy salvación y consuelo? Párate a pensarlo. ¿Quién no necesita hoy salvación y consuelo? La ira de Dios, ¿no? La ira de Dios contra lo que es malo se transforma en consuelo, pero solamente para los que experimentan la salvación de Dios. La ira de Dios, el enfado que Dios muestra contra el pecado, se transforma en consuelo para los que experimentan la salvación de Dios. Y esto es otro rasgo, otra característica de lo bella que resulta la justicia de Dios. La justicia de Dios es preciosa, porque también, párate a pensarlo, ¿nuestra ira puede generar lo bueno? ¿Puede generar algo bueno nuestra ira? Yo la semana pasada tuve que pedir perdón en casa por una pésima actitud. No sale nada bueno de nuestra ira, ¿verdad? Cuando te enfadas, cuando nos enfadamos, no sé si te ha pasado alguna vez que dices, pero ¿de dónde sale todo esto, no? Pues sale de aquí, sale de dentro de uno, ¿no? Es la realidad que es uno mismo. En cambio, la ira de Dios da paso al consuelo. En la ira de Dios surge lo bueno, surge el consuelo. Y esto es lo que canta y alaba Isaías en su canción. Estamos delante de una celebración por el gobierno del Mesías, una celebración por el hecho de encontrar a Dios en medio de su pueblo para consolarle. Y así es también como debemos nosotros ser hallados como iglesia. Mirad, una iglesia que no vive constantemente alabando a Dios por su salvación es un error en todos los sentidos. Repito esto, ¿vale? Una iglesia que no vive constantemente alabando a Dios por su salvación es un error en todos los sentidos. Es un error teológico, es un error histórico, es un error doctrinal. No es una iglesia, ¿vale? Para que lo entendamos. Si el Señor habita en medio de su pueblo, ¿no? Si el Señor está presente en medio de su pueblo, pues esto debe producir una celebración permanente. Y una celebración no en el sentido superficial, no en el sentido de poner aquí guirnaldas o confeti, sino una celebración en el sentido de encontrarnos cara a cara como personas, como seres, como corazones que viven dispuestos a cantar y a predicar la maravillosa obra de Dios, porque primero la hemos experimentado. Corazones que han sido transformados al experimentar la salvación de Dios y que pueden juntos celebrar el maravilloso efecto que tiene esto, ¿no? Es lo que decía el salmista, Salmo 126, versículo 3, ¿no? Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estamos alegres. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estamos alegres.
Esto es el sentido también de existir de la Iglesia. Cuando la Iglesia se reúne, tiene que poder decir esto. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Esto es un testimonio también para, como dice Pablo en Corintios, ¿no? Para las personas que no han experimentado esa salvación, para las personas que no creen en el Evangelio y ven lo que hacemos, es un testimonio. Mirad, al final comprender la salvación de Dios nos da una panorámica amplísima de la historia, ¿no? Vemos con una perspectiva mucho más amplia todo lo que ha pasado. Y al final uno se da cuenta que la historia de la salvación no es la historia de la humanidad, no es la historia de las pirámides, no es la historia del hombre poniendo el pie en la luna. Y a nivel personal tampoco, no es la historia del día en que me hice del Nàstic de Tarragona, no es la historia del día en que acabé IPSTE, ¿no? Ayer estábamos de celebración en IPSTE. Es la historia del Dios que salva. La historia de la humanidad es la historia del Dios que salva. No es la historia de los acontecimientos humanos. Es como cuando echamos la vista atrás, ¿no? Y recordamos y hacemos memoria de cómo nosotros mismos hemos encontrado a Dios en el camino, ¿no? Hemos cantado, ¿no? Aquí estás, te vemos mover, obrando en mí. La historia es esto, ¿no? Tanto a nivel comunitario como a nivel particular. Cuando hacemos un stop en el camino, echamos la vista atrás y podemos reconocer cómo Dios nos ha consolado, cómo Dios nos ha salvado, ¿no? Y entonces, como decía el salmista, podemos decir, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estamos alegres. De hecho, Isaías comete plagio en su canción. Ostras, Isaías, madre mía. Yo que ahora había empezado a cogerte cariño y vas y me plagias otra canción. Isaías tiene excusa porque en su contexto no existía el registro de la propiedad intelectual. Así que nadie podía ir a decirle, oye, págame el canon o algo así se dice, no lo sé. Isaías plagia una parte de otra canción, ¿no? Una canción que precisamente se escribió, se entonó por algo que había hecho Dios mucho antes de lo que estaba viendo Isaías, ¿no? Éxodo 15:2, ¿no? El pueblo de Israel acaba de cruzar el Mar Rojo, perseguido por los egipcios, ¿no? El Señor ha abierto ahí un camino en medio del agua y cuando el pueblo pasa, ¿qué hace el agua? Se cierra, ¿no? Y el ejército egipcio se desmorona, ¿no? Y entonces Moisés y María cantan una canción. A ver a qué os recuerda esta canción. Éxodo 15:2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Isaías estaba echando la vista hacia atrás, hacia lo que el Señor había hecho, hacia lo que el Señor iba a hacer en su momento y hacia lo que el Señor puede hacer también, ¿no? Mirad, quienes hemos experimentado ya el consuelo de esta salvación en nuestra vida, debemos también, parte aplicativa, os animo, os pido que echéis la vista atrás, que observéis y comprendáis lo que Dios ha hecho con cada uno de vosotros, lo que Dios ha hecho también con nosotros como iglesia, y que lo apreciemos, que lo estimemos y que respondamos en adoración. Que cantemos la canción de la salvación, que cantemos la canción del Dios que salva y que consuela. ¿Por qué? Porque esto es lo justo, esto es lo que tenemos que hacer, para esto hemos sido puestos en este lugar, para cantar al Dios que salva y que consuela. Esto es lo que también nuestro contexto necesita. Solamente Dios merece toda la adoración y como decía antes, la iglesia está puesta para adorar al Señor. Así que esto es lo justo, esto es lo que tenemos que hacer. Y lo primero a lo que nos anima de una forma práctica esta canción es a nosotros mismos también, adorar al Dios que salva y que consuela. Pero como decía, a comprender que también entonando esa canción, anunciando la obra de Dios, estamos siendo testimonio, estamos haciendo lo que tenemos que hacer como iglesia, ¿no? Estamos proclamando que hay un Dios que salva. Así que también si hoy estás aquí y no has experimentado esa salvación, puedes echar la vista alrededor y ver a todo este grupo de personas que te cantan al Dios que salva, que te proclaman que hay un Dios que salva y que consuela.
Dice Barry Webb, el agradecimiento y la alabanza llevan, como siempre deben hacerlo, al evangelismo. El agradecimiento y la alabanza llevan al evangelismo. A veces las iglesias perdemos la cabeza, ¿no? A ver, queremos reinventar la rueda, ¿no? ¿Qué podemos hacer nuevo para decirle a la gente que hay un Dios que salva y que consuela? Y está bien que seamos creativos, ¿eh? Está bien que seamos creativos, que midamos un poco las pulsaciones del contexto en el que nos encontramos, que hablemos un poquito el lenguaje. Os recuerdo que he empezado citándoos 3 canciones del verano. Pero, hermanos y hermanas, estamos aquí para adorar, para cantar la canción del Dios que salva y que consuela. No hay que reinventar nada. Esta ha sido la razón de ser de la Iglesia a lo largo de toda la historia y esta sigue siendo nuestra razón de ser. Así que nuestro programa y proyecto como Iglesia pasa fundamentalmente por agradecer y adorar a Dios por su salvación. Vamos ahora a los versículos del 3 al 6, porque la primera idea era que Isaías 12 es mucho más que un hit del verano por la letra, ¿no? Por la letra, el contenido, hemos visto salvación y consuelo. Nos ha saltado la canción en la radio del coche, nos está gustando, ¿no? Nos gusta que nos hablen de salvación y consuelo, subimos el volumen y ahora vamos a escuchar la melodía, ¿no? Vamos a escuchar que es una música dulce. Vamos a los versículos 3 al 6. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, alabad a Jehová, invocad su nombre, declarad en los pueblos sus obras, proclamad que su nombre es sublime. Cantad a Jehová porque ha hecho cosas sublimes. ¿Se ha sabido esto por toda la tierra? Y el versículo 6 acaba diciendo, da gritos de júbilo y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. La salvación no solamente consuela, que ya hemos visto que consuela, sino que además pone de manifiesto el triunfo de la gracia, dice Alec Motyer. El triunfo de la gracia, ¿no? Estamos hablando, dice otro autor, Paul House, de un movimiento que surge a iniciativa de Dios y que nos lleva de vivir alejados de Él a tener comunión con Él. Repito la idea, ¿vale? ¿Cuál es el triunfo de la gracia? El triunfo de la gracia es este, un movimiento a iniciativa de Dios que nos lleva de vivir apartados de Él a poder tener comunión con Él, a poder vivir con Él. Esto es el triunfo de la gracia. Y esto es algo que debe alegrarnos. Amigos, amigas, esto es algo que debe traer gozo. Pero ahora tengo que ser preciso con este concepto de la alegría, con este concepto del gozo también, porque la verdad es que vivimos en un contexto muy superficial con respecto a la alegría, ¿no? Nos han hablado un poquito en la presidencia y me gustaría profundizar un poquito más en ello ahora. Hay un escritor que tiene una novela que se llama Un mundo feliz. ¿Alguien la ha leído? Es como un clásico de estos de la literatura y demás, ¿no? El escritor se llama Aldous Huxley. Y la novela básicamente es una sociedad futurista en la que la gente cuando se siente mal, cuando se siente triste, tiene una droga legalizada y suministrada por el gobierno que se llama Soma. Cuando la gente se siente mal, se toma el Soma y entonces se le pasa la pena, ¿no? Se le pasa el mal rollo, por decirlo de alguna forma, ¿no? El Soma supuestamente hace vivir feliz a la gente, pero en realidad lo que hace es eliminar su capacidad crítica, ¿vale? Esa sociedad futurista la gobierna un gobierno tiránico, no hay elecciones, el gobierno es el que corta el bacalao, por decirlo también de alguna forma, ¿vale? Y lo que hace esta droga es eliminarles la capacidad crítica, mientras el gobierno, pues, sigue controlándolo todo, sigue eliminando las relaciones en familia, sigue eliminando las relaciones de amistad. El amor está prohibido. El individuo es el que tiene que florecer, crecer, amarse a sí mismo, ¿no? Y hay un momento en la novela en la que Huxley escribe lo siguiente, dice, la felicidad es un amo exigente. La felicidad es un amo exigente. Luego dice, sobre todo la felicidad ajena. Si es difícil contentarse a uno mismo, ¿no? En la época en la que uno tiene que ser feliz a toda costa.
cuánto más difícil es agradar a todo el mundo, ¿no? Agradar a los demás. El concepto de felicidad que encontramos en nuestro contexto es un amo exigente, muy exigente. Hay que alimentarlo a diario. Y no solamente a diario, prácticamente hay que alimentarlo cada hora, con novedades, con nuevas compras, con nuevos hitos, ¿no? Mirad, lo cierto es que hay pocas cosas que nos resulten más dañinas, que nos hagan más daño como sociedad, como personas, que tener un concepto superficial y erróneo de la alegría y el gozo. Pocas cosas nos hacen más daño. ¿Por qué? Porque o bien nos llevan a buscar la felicidad en aquello que no la aporta, o bien pueden provocarnos que nos conformemos con cualquier cosa, con la primera cosa que aparezca en nuestra vida, ¿no? La primera persona, los primeros estudios, el primer trabajo. Soy feliz. Isaías es muy claro en su canción acerca de esta idea. Por eso insiste en esos pequeños 6 versículos, pero tan profundos, insiste en que la alegría, el sentido profundo y pleno de la alegría depende de experimentar la salvación que Dios ofrece. Lo que está diciendo Isaías es, señores, señoras, solamente vais a poder ser plenamente alegres, plenamente felices, experimentando la salvación de este Dios santo. Y esto es especialmente consolador. Párate a pensarlo, es especialmente consolador para aquellos que tenemos, me incluyo, tenemos una tendencia al pesimismo en la vida. Tenemos un carácter propenso al desánimo. Es realmente consolador pensar que nada te va a garantizar esa felicidad, esa alegría, excepto haber experimentado la salvación del Señor. Porque hemos buscado la alegría en tantísimas cosas que nos han defraudado, que nos han frustrado, que uno ya no espera lo siguiente, ¿no? Ya dice, no puede haber nada más, ¿no? Lo he probado en tantas cosas. Solamente experimentar esa salvación es lo que me alegra. Al final, el gozo y la alegría de los que nos habla Isaías no dependen de factores que puedan cambiar o verse truncados. ¿Cuánto dinero tengo? ¿Una relación amorosa? Diferentes cosas que uno, por cualquier motivo, crece esperando que salgan de una manera, ¿no? Lugar de residencia, cantidad de hijos, trabajo, estudios. Y luego va pasando la vida y no ocurren así. Y le genera frustraciones, ¿no? Experimentar esa alegría y ese gozo de los que canta Isaías no depende de nada de esto, sino que, dice Isaías, hay 2 cosas que traen esta alegría, este gozo de una forma práctica a nuestra vida. 2 cosas. Perdón. La primera, y la expreso en palabras de un autor que se llama Motir. Dice, la salvación es una realidad siempre presente que puede disfrutarse. Repito la idea, ¿vale? La salvación es una realidad siempre presente en la vida que puede disfrutarse en cada etapa. Y aquí, hermanos y hermanas, tenemos que ser especialmente autocríticos con nosotros mismos, porque muchas veces, ¿qué nos pasa con la salvación? ¿Con qué relacionamos la salvación? Con el futuro, ¿no? Pongo una ilustración que creo que, espero, os quede clara, os deje más clara esta cuestión a todos, ¿vale? Muchas veces vemos la salvación como el helado que tenemos en el congelador, ¿no? El helado ahí de chocolate potente que me está esperando, que me hace salivar, ¿no? Y la vida es el brócoli, ¿no? La vida es como el brócoli, huele mal, cuesta comerlo. La verdad es que luego pensaba y dije, ¿por qué he escogido esta ilustración? Porque a mí me gusta el brócoli, a mi hijo le gusta el brócoli, en nuestra casa se come brócoli, pero a ver, así de entrada, el helado de chocolate es mejor, ¿no? Debemos ser autocríticos, porque muchas veces nosotros lo vemos así, ¿no? La salvación es el helado de chocolate que no me puedo comer, no puedo saborear, no puedo disfrutar hasta que haya pasado el brócoli, hasta que me haya comido y masticado y digerido el brócoli con su olor y su textura y todo, ¿no? La salvación ya vendrá tras la muerte. Error. Error. Si pensáis así, no penséis así. Si alguien en esta mañana piensa así, tiene que salir de aquí
queriendo comerse el helado en cada etapa de la vida. Hoy mismo. Y el brócoli también, ¿eh? La salvación produce una serie de bendiciones, ¿no? Una serie de bendiciones que se desprenden de ella. Y esas bendiciones no ocurren al final, cuando la persona ya muere. No. Las vivimos aquí. Las estamos viviendo ahora. Ahora que estamos aquí sentaditos con el aire acondicionado, ya estamos viviendo parte de las bendiciones de esa salvación. Por ejemplo, hemos sido reconciliados con Dios. ¿Sí o no? Gracias, Joan. ¿Qué hemos hecho antes? Lo tomamos como un símbolo, ¿no? El pan y el vino, pero esto es, hemos sido reconciliados con el Señor. ¿Qué dice el Salmo 23? Preparas mesa en presencia de mis angustiadores, en presencia de mis enemigos. Me preparas mesa, me invitas a comer contigo. Estamos reconciliados con el Señor. El Señor te ha invitado a comer a su mesa. Una de las bendiciones de la salvación. Otra, somos unidos a Cristo, ¿no? Somos unidos al Señor. Formamos parte del cuerpo ya, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, la Iglesia es el cuerpo del Señor? Esto es una bendición que se desprende de lo que Jesús ha hecho, de la salvación. El proceso de santificación que vamos experimentando, ¿no? Por medio del Espíritu Santo, cuando una persona se convierte. Todos esos frutos, ¿no? El gozo, se nos ha dicho que es un fruto. Y a los que más nos cuesta el gozo, oramos, Señor, produce esto en mí, ¿no? Todo esto son bendiciones que se desprenden de la salvación y que estáis viviendo aquí, ya, en este mismo momento, ahora, en vuestra etapa de la vida. Tengas 25 años, tengas 75, ya las estás viviendo. Así que insisto en esto, ¿vale? La salvación no es el helado que te espera al final de la comida. La salvación es, llámalo como quieras, el helado, el brócoli, el plato de pasta que te estás comiendo a diario. Es el plato que te puedes comer a diario. Es el plato que si vienes a Cristo, si crees en el Evangelio por fe, puedes disfrutar a diario. Debemos tener esa certeza ya y en medio de nuestras circunstancias. Es importante porque, ¿verdad que aquí sufrimos? Quizá no sabemos del todo las circunstancias que está pasando el que está al otro lado del pasillo, el que tengo al lado, pero ¿verdad que aquí sufrimos? Por muchas cosas, ¿verdad? Los tópicos. Trabajo, mala relación con compañeros de trabajo, problemas en casa, problemas económicos. ¿Verdad que aquí se sufre? Pues necesitamos alegrarnos. Y la salvación es el fundamento de ello. Segunda cosa que trae la salvación, el saberse salvados ya a nuestra vida en este momento, ¿no? También en palabras de Motier, la salvación nos alegra al enfrentarnos con la vida. Me encanta esta idea, ¿no? De enfrentarse con la vida, ¿no? Hay semanas que todos los días parecen lunes. O domingo. Llámalo como quieras. Pero hay semanas que, ostras tú, esto de enfrentarse es así, ¿verdad? Pues la salvación trae alegría. No solamente nos consuela, como estábamos viendo antes, sino que nos alegra. Por eso invita a Isaías a su audiencia a regocijarse y cantar. Versículo 6, ¿no? El versículo 6 en la iglesia donde yo nací era una canción. Regocíjate y canta, moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. La gente lo cantaba allí con mucha solemnidad, ¿no? Por eso invita a Isaías a su público, ¿no? A regocijarse y a cantar. Porque la vida hay que vivirla, ¿no? Hay que enfrentarla. Hay veces que es brócoli, o col, o cualquier cosa. Y esto no es algo superficial, esto no es apartar la mirada hacia otro lado, sino que verdaderamente significa que en medio del pecado, en medio del desastre que ha producido el pecado, solamente los que hemos experimentado la salvación de Dios podemos vivir en actitud de alabanza. Podemos entonar una alabanza de victoria, incluso cuando las circunstancias son o invitan a hacer todo lo contrario, ¿no? Una alabanza que no remarca nuestras fuerzas, nuestros logros, nuestras proezas, sino que comienza y acaba publicando la grandeza del autor de la salvación. Isaías en el versículo 6 repetirá un título que usa a lo largo de su libro, ¿no? El Santo de Israel, el Dios Santo. Así que parte práctica, parte aplicativa. ¿Estás triste o desanimado en esta mañana? Es una pregunta sincera, no tienes que responderla.
Respóndela para ti. ¿Estás triste o desanimado porque hay alguna situación difícil en tu vida? ¿O no estás experimentando consuelo en algo en particular? Eso no significa que tu nivel de salvación haya bajado y que tengas que salir de aquí habiéndolo llenado y que luego durante la semana se va disminuyendo, ¿no? Lisi usaba la imagen del tanque, ¿no? El tanque de la salvación está siempre lleno. Una vez se llena, eso rebosa. Pero si estás triste o desanimado, tranquilo, no te sientas mal. Es normal. Ya hemos dicho, estamos en un contexto desastroso por lo que ha ocurrido, ¿no? Yo ya os decía, no soy especialmente alegre, no soy una persona alegre. Me acuerdo de mi padre en este momento, porque mi padre siempre me decía, hijo, hay que reírse. Y yo no sé si es que me veía y decía, a este chico tengo que animarlo o... Y me decía una cosa que tiene todo el sentido en este momento de la predicación. Me decía, no entiendo a vuestra generación. Mi padre era de 1950. Me decía, no entiendo a vuestra generación. Dice, porque lo habéis tenido prácticamente todo, ¿no? Habéis tenido acceso a estudios, recursos, y vivís siendo pesimistas. Sois pesimistas de forma natural. Dice, en cambio yo, que tuve que empezar a trabajar pronto, que viví los coletazos de la posguerra, que viví racionamiento de alimentos. Dice, yo siempre estaba esperando que viniera lo siguiente, ¿no? La felicidad es imposible encontrarla en un elemento pasajero. La felicidad es imposible que se arraigue, es imposible que se asiente en algo que va a pasar, que no va a estar para siempre. Y tenemos el ejemplo de las generaciones, ¿no? ¿Cómo vivimos hoy? ¿Cómo vivían antes? Este debate de las comidas, ¿no? En familia. ¿Estás triste o desanimado? Tranquilo, es normal. Es normal, yo a veces lo estoy también. Hoy puedes recordar una vez más esa salvación tan inmensa que has recibido. Hoy debes recordar una vez más esa salvación tan inmensa que has experimentado y con emoción expresarle a Dios la alegría que te produce. Alabarle por el consuelo que experimentas. Porque todo esto se basa, como hemos leído, en el Dios Santo. ¿Y el Dios Santo quién es? Es también el Dios encarnado, es también Jesús. En el versículo 3 encontramos una imagen preciosa, ¿verdad? Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿Es bonita o no? Mirad, la palabra fuente, la palabra que en nuestras traducciones se traduce como fuente, en el hebreo es mayán, y mayán significa literalmente manantial, no fuente. No es la fuente de la plaza que vas y tienes que estar todo el rato ahí apretando para que salga el agua. No, es el manantial al que llegas después de horas de excursión y te pones debajo y el agua parece que se te vaya a llevar por delante, ¿no? ¿Os recuerda algo este concepto de manantial? ¿A qué os recuerda? Venga, alguien que me lo diga. Si se anima. Tengo una cosa específica en mente. Muy bien, Merche. Amén a eso, ¿no? Evangelio de Juan, capítulo 4. Jesús se acerca a un pozo y allí hay una mujer. Y mantiene una conversación preciosa con esa mujer, ¿verdad? ¿Y qué pasa al final de la conversación? El que no tenía cubo para sacar el agua del pozo, le acaba diciendo a la que tenía el cántaro lleno, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. ¿Y cuál es la respuesta de la mujer? Uy, gracias, pero esto tengo que analizarlo mejor. Mañana volveré a por agua. No, la mujer se alegra. La mujer se alegra. Se alegra por varios motivos. De entrada se alegra porque el día de mañana no va a tener que volver a buscar agua al pozo, ¿no? Que sería el equivalente nuestro a dejar de trabajar. Pero se alegra sobre todo por lo que vemos en los versículos 25, 26, 28, 29. Le dijo la mujer a Jesús, Señor, yo sé que el Mesías, el Cristo, tiene que venir y que cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo.
La mujer dejó entonces su cántaro y fue a la ciudad y les dijo a los hombres: venid a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Cristo? La mujer reacciona con alegría. En el mismo pasaje, en el mismo versículo 3 de Isaías 12, la palabra salvación en hebreo, ¿sabéis cuál es? Yeshua. Yeshua. Aplicación: vengamos al Señor con alegría en medio de nuestras circunstancias. Ya sé que a veces cuesta, ya sé que a veces las situaciones son difíciles y uno no tiene ánimo. No tiene ánimo para empezar el día con su devocional, no tiene ánimo para venir el domingo a alabar en comunidad, no tiene ánimo para muchas cosas, pero vengamos, hay que esforzarse con esto. Hay que venir, hay que levantarse y venir. Hay que abrir la palabra y recordar al Dios que salva. Segunda aplicación en este punto: no seamos superficiales con la cuestión de la alegría y de la felicidad. No seamos superficiales con la cuestión de la alegría y de la felicidad. No vengamos el domingo y vayamos repartiendo palmaditas en la espalda o diciendo aquello de ánimo, cuando alguien te está explicando un problema serio. Las personas sufren, las personas sufrimos y son problemas serios, ¿verdad? ¿Y de qué nos sirve que nos digan ánimo o que nos hagan? Si el Señor ha querido transmitir su verdad, la verdad de la salvación de una forma profunda, seamos profundos también nosotros. Y os lo dice alguien que ha comenzado citando 3 canciones del verano, pero seamos profundos. Debemos ser capaces de transmitir una alegría que se basa en la realidad de la salvación, no en otra cosa, no en cualquier otra cosa. Una alegría que se basa únicamente en la realidad de la salvación. Debemos ser capaces de transmitir que únicamente las personas van a encontrar esa plenitud, ese gozo lleno, esa alegría, esa felicidad completa al experimentar la salvación de Dios. Conclusión. ¿Sabéis que cada año se publica una cosa que se llama Índice Global de la Felicidad? ¿Alguien lo sabía? El Índice Global de la Felicidad es un mapa, ¿no? Un mapa mundi, y se elabora en base a encuestas que se van haciendo por países, y las preguntas son: ¿te sientes feliz? ¿Sí o no? Del 1 al 10, ¿no? En la última edición, la del 2024, el top 5, o sea, los 5 países más felices del mundo eran por este orden, ¿eh? Finlandia, Dinamarca, Islandia, España, que es broma, España no. Finlandia, Dinamarca, Islandia, Suecia e Israel. Habría que ver hoy, ¿no? Al mismo tiempo, ¿sabéis que cada año se publica el índice de suicidios por población por países? ¿Sí? Pues mirad, entre los 20 países con más suicidios en su población del mundo en el año pasado, en 2024, había 3 que aparecen en el top 5 de la felicidad. Finlandia, Suecia y Noruega. Entre los países que también registran más tasa de suicidios por población. Hay algo que no cuadra, ¿sí o no? Aquí hay algo que no cuadra, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo que no acabamos de creernos con la felicidad que nosotros fabricamos. Hay algo que no nos creemos con la felicidad que nosotros creamos. Incluso aunque venga una estrella del pop y te haga una canción del verano. Necesitamos alegrarnos de lo que es verdadero y digno de alegrarse. Necesitamos alegrarnos de lo que es verdadero y digno de alegrarse. Y la Biblia nos enseña que eso solamente puede ocurrir experimentando la salvación que Dios ha realizado. Necesitas alegrarte por lo que es digno de alegrarse. Y la Biblia te enseña que eso solamente lo vas a experimentar viviendo la salvación que Dios, el Dios de salvación, ha obrado. Isaías lo escribió en forma de canción hace 2700 años. Jesús mismo se lo anunció luego a sus amigos en la última cena que compartió con ellos, ¿no? Juan 16, 22. Ahora estáis tristes, es normal, estáis tristes, pero yo os volveré a ver y vuestro corazón se alegrará. Y nadie os arrebatará vuestra alegría, dice el Señor.
solamente hay una forma de experimentar una felicidad profunda. Como dice la propia Biblia, ¿no? Solamente hay una forma de estar alegres en todo momento, estar gozosos, y es experimentando la salvación del Dios que salva. Así que mi oración es que podamos, como iglesia, experimentar esa salvación. Mi oración también por ti, si todavía no lo has hecho, es que puedas hacerlo. Que el Señor os bendiga.